En verdad agradecemos el esfuerzo por estar aquí pecando en sábado, pero la idea es hablar de algunas cosas sobre las indefiniciones. Hoy en día tenemos una cantidad muy grande de guías en hipertensión arterial. En realidad están publicadas sobre hipertensión arterial más de 200 guías en el mundo sobre hipertensión arterial. Aquí pongo algunos ejemplos, los más frecuentes, y de estas debo decirles que las canadienses que se publicaron a principios de este año y a mediados, recientemente presentadas en Milán, las europeas son las más actuales, quizás una de las más antiguas, un consenso latinoamericano de hipertensión, que creo que fue un esfuerzo realmente muy bueno, pero aquí la idea es ver que existen muchísimas guías en hipertensión arterial y hoy en día tenemos acceso a todas esas guías con relativa facilidad y no existe necesariamente una concordancia entre esas guías y esto a veces puede generar o genera de hecho algo de confusión. Dos conceptos sobre esto de la hipertensión. Esto es parte de lo que dicen las guías europeas. Deben tener un carácter educacional más que prescriptivo. Es una de las grandes críticas que le hicieron los europeos al JNS7 en su momento. Y finalmente, las recomendaciones deben ser flexibles y dejar un amplio margen para que cada médico tenga la libertad de tomar sus propias decisiones. Las recomendaciones tratan de una enfermedad, mientras que los médicos deben tratar con personas. Esto obviamente es algo fundamental, dicho por el doctor Alberto Zanchetti en una reunión aquí en México. De tal suerte que vamos a hablar sobre las indefiniciones o diferencias o discordancias, si ustedes quieren, de estos puntos: clasificación, definición, diagnóstico, tratamiento y unas palabras finales sobre prevención. En cuanto a estos dos, el concepto de hipertensión, las cifras, los grados, el método de registro e hipertensión arterial resistente. Hoy en día la definición de hipertensión tiene que cambiar y ya en las guías europeas se ha dado un paso en esto. No solamente hay que conceptualizarla como la simple elevación de la presión arterial, esto es un error. Finalmente es un síndrome cardiovascular progresivo, complejo, multifactorial, que origina cambios funcionales, estructurales, cardíacos, vasculares y renales, y que tiene un inicio subclínico que no hemos reconocido, y hay una cantidad enorme de pacientes que no tienen cifras de presión arterial elevada, pero que tienen disfunción endotelial ya como parte de la enfermedad. Es una fase subclínica de la hipertensión en la que tendremos que ver con más frecuencia, con más intensidad para hacer una detección más temprana. El concepto que quiero que se lleven es que la hipertensión no es simple y sencillamente una elevación de presión arterial y punto. En cuanto a las cifras y hablando de las presiones normales, existe la gran controversia, la gran diferencia, la gran indefinición de si las presiones normales altas en un paciente, por ejemplo, que tiene 136/88, normal alta o prehipertensión, incluso en las ponencias en Milán ahora, hablando sobre presión normal alta, empezaron ellos a utilizar la prehipertensión, pero porque finalmente es un tema o una palabra, un concepto que se ha difundido mucho. No es algo en el que todo el mundo esté de acuerdo, pero en fin, la intención es destacar que esos pacientes que tienen presiones como esta, 136/88, están en un riesgo alto. Pero también uno podría decir, bueno, ¿por qué no llamarle prepaciente? O yo iría más allá, prohipertenso, en fin, como ustedes quieran llamarle. Por lo menos en México y el consenso nacional de hipertensión se va a seguir manejando normal alta. Y aquí les pongo un ejemplo: un paciente de 64 años con diabetes, microalbuminuria, una presión de 152/94, su meta, sabemos por el hecho de que tiene diabetes y microalbuminuria, es menor a 130/80, pero esa es su meta de presión arterial, ¿sí? Esa es la meta, pero ¿cómo lo diagnosticamos? Uno podría decir, se infiere, si su meta es 130/80, ok, pero en ninguna guía dice el paciente que tiene arriba de 130/80 es diabético. Viene una tablita donde viene el normal alto, etcétera, etcétera, pero no hay una tabla de diagnósticos, de cifras diagnósticas, viene de metas. Insisto, alguien me puede decir, bueno,
Pues no se complique, doctor Oseguera, si la meta es 130/80, ok, pero son guías, y las guías tienen que ser lo suficientemente claras, y no existe en ninguna guía una tablita que diga en los pacientes de alto o muy alto riesgo, esta es su presión arterial, si está arriba de esto es hipertenso, no lo dice como tal. Entonces, esa es una indefinición. Y si estas guías tienen un carácter eminentemente educacional y se tienen que difundir lo más posible para que la gente las conozca y las use, pues tienen que ser lo suficientemente claras, y por eso lo pongo como una indefinición. Necesitamos además definiciones más congruentes con el riesgo cardiovascular y renal, y algo al respecto vamos a ver adelante. Yo diría, y algo menciona ya la europea, déjenme aclararles y confesarles que esta plática la di en Zacatecas y la he modificado de acuerdo a las últimas guías, sobre todo las europeas, que repito, se presentaron, fue ahora estamos junio, hace 4 semanas a lo mucho. Yo pienso que a lo mejor tendremos que llegar al momento de hablar no de hipertensión, sino cifras de presión arterial de riesgo, que pueden ser para el doctor Enciso unas y para mí otras, es decir, como pacientes, no como médicos, como individuos, ¿sí? De cifras de riesgo, no de hipertensión arterial. Y el doctor Rose en la década de los 70 dijo que la hipertensión debería ser definida en términos de la presión, el nivel de presión sanguínea por arriba del cual la investigación y el tratamiento hacen más bien que mal. Esto lo mencioné yo también en aquella ocasión en Zacatecas, pero miren lo que pasa ahora. Esto ya es la publicación de las europeas, y lo que ellos dicen muy claramente y muy enfáticamente, lo resalto aquí, y a partir de ahora todo lo que vean en letras verdes es lo nuevo de las guías europeas. Podría ser apropiado, debe ser apropiado el uso de una clasificación de presión sanguínea sin el término de hipertensión. Sin embargo, esto se ha mantenido así por razones prácticas. Creo que el mensaje es muy claro. Vamos a seguir utilizando esa palabrita de hipertensión, pero en realidad nada más por cuestiones prácticas. Pero el concepto de fondo es que hay cifras de presión arterial de riesgo. No son todos 140/90, no todos son 130/80 si son diabéticos. Ese concepto queda atrás. Otro ejemplo, 51 años, hablando de los grados de hipertensión. Una paciente que llega a urgencias con una crisis hipertensiva con 184/98, con cefalea, mareo. ¿Qué grado de presión arterial tiene? Grado 2, de acuerdo al JNC7, que nada más tiene 2 grados, o grado 3. La vida es fácil, el hombre se la complica. Pero finalmente hay reportes médicos, finalmente hay investigación, y tenemos que estar estandarizados. No podemos llamarle a esto en Estados Unidos o en Canadá, no lo usan los canadienses, en Estados Unidos grado 2, y aquí la mitad, el norte usa grado 2 y el sur del país usa, le diría, grado 3. Esto tiene que estar estandarizado. Obviamente en el Consenso Nacional de Hipertensión, sobre el cual ya se está trabajando, estamos trabajando, vamos a mantener o se va a mantener los 3 grados. Pero esa es una realidad, y repito, la gente lo lee y se confunde. Entonces, ¿a ¿cómo le pongo? ¿Grado 2 o grado 3? 64 años, diabetes, microalbuminuria, 152/94 de presión arterial. ¿Qué grado de hipertensión arterial tiene basado en esto? Y por lo que decía, debería ser grado 1, pero a lo mejor aquí lo que hay que cambiar son las cifras, a 130/80. ¿Por qué? Porque es diabético, es el mismo paciente. En el método de registro sabemos que las presiones son estas en los diferentes ámbitos, no me voy a detener, ustedes las conocen, en pacientes de bajo y moderado riesgo, pero en pacientes de alto y muy alto riesgo sabemos que es 130/80 en el consultorio, pero y aquí, en automedición domiciliaria, autorregistro, en monitoreo ambulatorio de presión arterial, en estas 3, ¿cuál es en los pacientes de muy alto riesgo? No está del todo bien definido, y la pregunta es si en cada una de estas cifras tendría que ser 5 milímetros menos, pero no está del todo bien definido. Hipertensión resistente es otro gran problema. 48 años, sedentario, hipertensión primaria, 152/88, un esquema terapéutico que incluye lisinopril, amlodipina, atenolol, 3 medicamentos con muy buen apego. ¿Tiene hipertensión resistente o refractaria basado en esto?
JNS7 dice que debe tener un apego adecuado a un régimen terapéutico de 3 fármacos a dosis altas y que incluya un diurético. La